Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Feliz inicio de semana. Les acompaña Tatiana Pérez desde el Estudio C en Caracas, en Venezuela, con ese análisis de coyuntura y tres temas que les planteamos. Primero con titulares. Es Noticia México, con actos en varias regiones del país, arrancó la carrera por la presidencia del país. El último en hacerlo fue Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO. En la frontera con Estados Unidos, él, primero en las encuestas, dijo que ni México ni su pueblo van a ser piñata de ningún gobierno extranjero. En clara alusión a su vecino, tenemos el análisis. Segundo tema que es noticia, Venezuela en clave electoral de América Latina. Les presentamos los resultados de la más reciente encuesta de la consultora 3011 sobre el escenario electoral del próximo 20 de mayo. Si las elecciones fueran este domingo, ¿por quién votaría? ¿Quién puede resolver los problemas económicos del país? Las respuestas las tendremos con su director, ya nos acompaña aquí en nuestra sede, en nuestra casa periodística. Y tercer tema que es noticia, Colombia de cara a las presidenciales del próximo 27 de mayo, se reconfigura el panorama político del país. El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, nos aproxima a esa realidad con datos que van más allá de la visión mediática. Según el estudio, por ejemplo, Gustavo Petro e Iván Duque concentran el mayor porcentaje de intención de voto de los dos candidatos. El que más opción tiene en ganar es Gustavo Petro. Vamos a contarles por qué. Analizamos ese escenario en el Noticia Clave Electoral Latinoamericana, que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Varios políticos se creen dinámicos, gastando miles de pesos en panorámicos. Invierten fondos del pueblo en amplificar sus rostros. Dicen que son mis amigos, ni los conozco. Y esa falacia llamada democracia, con todo y credencial para legalizar la farsa. Pues si queremos cambio, algo mejor, tendremos que pintar las banderas de otro color. Un lugar seguro es donde vivo, pues el gobierno es tu mejor amigo. En esta nación que juntos construimos, sigue soñando, México lindo y querido. Un lugar seguro es donde vivo, pues el gobierno es tu mejor amigo. En esta nación que juntos construimos, sigue soñando, México lindo y querido. Los hacendados nos hacen trizas, no es motivo de risa, más bien de prisa por elaborar el informe a presentar. No saca algún centavo por ahí se me vaya a escapar, pero de una buena multa nadie te indulta. No hay ayuda pues la gente adulta siempre tiene la culpa de sus actividades, responsabilidades adquiridas después de 18 navidades. La mayoría no puede pagar sirvientas, pero... En Noticia México ya arrancó la campaña electoral para las elecciones más grandes en la historia del país. Los cuatro candidatos a la presidencia tienen propuestas en común, pero varios puntos en diferencia en las encuestas. Vamos a revisar esos detalles. El viernes arrancó oficialmente la campaña electoral de cara a los comicios del 1 de julio, cuando cerca de 90 millones de mexicanos elegirán no solo al nuevo presidente, sino también a 9 gobernadores, incluido el de la capital, Ciudad de México, a 500 congresistas, 128 senadores y más de 3,000 cargos locales. Los cuatro candidatos en la carrera presidencial son Andrés Manuel López Obrador, del Movimiento Regeneración Nacional, en coalición con otros movimientos, Ricardo Anaya, del Partido Acción Nacional, José Antonio Meade, del Partido Revolucionario Institucional, y la candidata independiente y ex primera dama, Margarita Zavala. López Obrador, que opta por tercera vez a la presidencia, va en ascenso en los sondeos de opinión. Según un estudio de la encuestadora Oráculos, el líder de Morena cuenta con el 39% de la preferencia electoral. En segundo lugar está Anaya con el 28%, le sigue Meade con el 23% y finalmente Zavala con el 5%. La estrategia de algunas fuerzas políticas ha sido la de destruir al contrincante, más allá de posicionar al candidato propio. Según medios locales, el aparato del Estado está tras el escándalo que involucra al candidato Ricardo Anaya con lavado de dinero. La visible ventaja de AMLO también ha sido atacada. Lo acusan de ir en contra del sector empresarial y los inversionistas por su interés en revisar la reforma energética y la obra faraónica del nuevo aeropuerto de Ciudad de México. Este escenario se da ante la candidatura de Antonio Meade, que se ha visto perjudicada por el desgaste del gobierno de Enrique Peña Nieto con un PRI deslegitimado por vinculación con corrupción. En este contexto electoral, los cuatro candidatos hablan de poner fin al problema de la inseguridad, generar fuentes de empleo y eliminar la corrupción. Sin embargo, no han hecho mayor énfasis en problemáticas como el narcotráfico, la desaparición sistemática de personas y el difícil acceso a servicios públicos. Más información a esta hora desde el DF con nuestro corresponsal Pablo Pérez García. Pablo, la percepción de la gente con respecto a los candidatos,
¿Cómo se percibe este ambiente a 3 meses de las elecciones presidenciales? Efectivamente, apenas 4 días de que se termina el periodo de intercampañas y ya los candidatos para la presidencia de México están pues en plena actividad por todo el territorio nacional. Por un lado podemos ver a José Antonio Meade, el candidato del oficialista Partido Revolucionario Institucional, que se encuentra ahora en el estado de Sonora, en donde tiene un encuentro principalmente con los jóvenes. Los jóvenes es un sector que se le dificulta al Partido Revolucionario Institucional, puesto que pues justamente son estos jóvenes que tienen un panorama difícil, una economía complicada y pocas oportunidades de estudio o de trabajo, los que menos creen en el oficialismo. Bueno, a ellos está tratando de llegar José Antonio Meade ahora en el norteño estado de Sonora, y también en el norte, pero del otro lado del país, más cercano al Golfo de México, está Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia, quien pues está explorando justamente estos estados en donde no ha tenido tanto arrastre, pero sin embargo, en las últimas elecciones pasó de tener un 6% de la votación a un 28%. Entonces, estos estados del norte que normalmente no habían volteado hacia la izquierda como una alternativa, ahora son pues la meta a alcanzar por Andrés Manuel López Obrador, que sigue en su campaña hablando de acabar con la corrupción desde arriba y, claro, promover la producción agrícola como una manera de evitar la migración de los mexicanos. También tenemos a Ricardo Anaya, quien está ahora justamente teniendo un encuentro con organizaciones civiles, en alguna manera tratando de acercarse a ellos y también separarse de la historia de su partido, el Conservador Acción Nacional, al cual pertenecía el presidente Felipe Calderón, que inició la guerra contra el narco, esta guerra que ha costado casi 200,000 vidas mexicanas y causado la desaparición de 33,000 personas en los últimos 10 años. Bueno, Ricardo Anaya está totalmente deslindándose de esas medidas de control del crimen organizado que han sido pues fallidas a todas luces, de alguna manera lavarse las manos de las decisiones tomadas por el Partido Acción Nacional en el pasado, y también está tratando de quitarse la mácula de haber votado por las reformas estructurales del gobierno de Enrique Peña Nieto cuando él mismo, Ricardo Anaya, era legislador. Entonces, pues estamos viendo una campaña muy activa donde lo más interesante es que a pesar de que hay una guerra sucia de baja intensidad entre todos los candidatos, Andrés Manuel, él dice que está haciendo una campaña de amor y paz, que no está tratando de hablar mal de ninguno, y los otros dos candidatos punteros, Ricardo Anaya y José Antonio Meade, están atacándose mutuamente en lo que pareciera ser una lucha por el segundo lugar. Tenemos varias encuestadoras que están haciendo un diagnóstico hasta ahora y bueno, Andrés Manuel se mantiene todavía con una posibilidad muy alta, arriba del 75% de alcanzar la silla presidencial si las elecciones fueran el día de hoy. Pero faltan 3 meses para que se decida los comicios el 1 de julio. Gracias, Pablo. 3 meses para que se decida el futuro del país en términos políticos para los próximos años. Como siempre, la última encuesta la tiene el pueblo. Entre tanto, analizamos el panorama. Para ello nos ayuda Marta Singer, profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesora, muy buenas noches. Bienvenida a Noticia de Telesur. Muy buenas noches, mucho gusto en estar con ustedes. Muchas gracias, profesora Singer. 3 meses, mucho, poco o el tiempo suficiente para una campaña en tiempos tan complejos como los que vive México. Bueno, yo creo que si hiciéramos un sondeo de opinión entre los ciudadanos mexicanos, estoy segura de que la mayoría quisiera que esta periodo de campañas ya terminara. Llevamos muchos años realmente con este debate. López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, es la 3ª vez que se presenta a las elecciones y desde hace entonces 18 años ha estado poniendo el dedo en la llaga
de la necesidad de hacer las cosas distinto, mientras que por su parte gobiernos panistas, dos que los hubo, 2 sexenios, y el actual sexenio que preside Enrique Peña Nieto, candidato emanado del Partido Revolucionario Institucional, bueno, pues han estado constantemente poniendo la mirada en este 1 de julio, en donde habrá de competirse no solo por la silla presidencial tan importante en nuestro sistema político mexicano, sino sobre todo por la continuidad y el profundizamiento de las políticas que han dominado en el país durante los últimos 30 años o la expectativa de un cambio que espera la sociedad, un viraje que resuelva los problemas más apremiantes de sobrevivencia y de paz en nuestro país. Profesora Singer, en esta oportunidad hay un país distinto para pensar que Andrés Manuel López Obrador pueda ser el presidente de la nación. Bueno, yo creo que mucho se parece a los procesos previos, a las 2 competencias electorales en las que él estuvo como candidato también puntero previas. Mucho se parece y espero que no vaya a ocurrir lo mismo, es decir, que vivamos una guerra de encuestas en donde alguno de los candidatos que está ahora compitiendo por el segundo lugar, pues de pronto resulte que por sus cualidades verbales, sus cualidades discursivas, sea suficiente para tener una aparente carrera como si fuera de caballos, ¿no? Que rebasara al puntero y se colocara como un nuevo puntero. De alguna manera eso vimos que ocurrió durante el 2006. La ciudadanía en México no quedó satisfecha con el conteo de los votos y el resultado, y bueno, las instituciones electorales hicieron lo que estuvo en sus manos, no hubo manera de comprobar que las cosas hubieran sido de otra manera. Ojalá que las casas encuestadoras no contribuyan a formar un ambiente de una percepción falsa que no corresponda al sentir de la gente y a lo que efectivamente la gente decida colocar como su voto en las urnas. Eso realmente es un tema complicado. Nuestro país ha luchado sistemáticamente por tener comicios equitativos, libres, limpios, ordenados, y aún la percepción de que en las elecciones todavía no gana la voluntad popular es bastante extendida. Lo vimos recientemente en la competencia electoral en el Estado de México, que es una entidad muy importante porque ahí se encuentra concentrado pues un número muy alto de la población de los mexicanos. Es una entidad federativa que concentra a la mayor parte de la población y por otro lado es una entidad en donde hasta el 2017, incluido los comicios del año pasado, pues nunca ha perdido el Partido Revolucionario Institucional desde sus orígenes, fundado como PNR. Claro, profesora Singer, permítame, le pregunto algo. Sí, permítame, le pregunto algo con respecto a las irregularidades, porque en las últimas campañas siempre se han denunciado por uno u otro candidato, en particular por la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. De hecho, los sectores sociales también han pedido durante estos años una verdadera reforma política, una reforma electoral que sea mucho más inclusiva. Y el epicentro de esto, le pregunto a manera de ejemplo, es Marichuy, esta candidata indígena que al final de cuentas recorre el país pero no logra las firmas suficientes.
Sí, efectivamente, es muy reciente en México la figura de el candidato independiente, es decir, la posibilidad real de que un candidato que no pertenezca a un partido político pueda figurar en las boletas electorales. La legislación que lo permite, sin embargo, es sumamente restrictiva y exige que para la candidatura independiente a la presidencia de la República, la persona que quiera competir debe de conseguir 800,000, un poco más de 800,000 firmas de ciudadanos mexicanos distribuidos equitativamente en las 32 entidades federativas que componen a nuestra República Federal. Esto hace que sea un número verdaderamente difícil de cubrir, de tal suerte que de manera muy curiosa hubo 4 personas que estuvieron compitiendo por alcanzar estas cifras. La única persona que compitió limpiamente por juntar ese enorme número de firmas fue la candidata indígena Mari Chuy, candidata representante de un movimiento de movimientos por el respeto a la diversidad y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Los otros 3 candidatos que jugaron en esa misma línea, un actual gobernador conocido como el Bronco, pues consiguió sus firmas y más del número necesario con firmas apócrifas, por lo cual no se le otorgó la posibilidad de competir en la papeleta. Lo mismo que otro candidato, ligado con una cierta izquierda centro del Partido Revolucionario de la Revolución Democrática, que ahora iba a competir por la Libre, que igual no consiguió comprobar que el número de firmas que entregó al Instituto Electoral fuera consistente, y la candidata proveniente de las filas del panismo, que fue esposa del ex presidente Calderón, Margarita Zavala, consiguió estas firmas, aunque una buena proporción de las firmas que entregó fueron igualmente conseguidas de manera ilícita, a través de fotocopias o credenciales que no tenían nada que ver con la credencial del elector. La única que jugó limpiamente fue la candidata indígena, y desafortunadamente el número de firmas que consiguió fue insuficiente para lograr atravesar el umbral y llegar a la competencia electoral. Jugó limpio y quedó por fuera. Lo que tenemos... Sí, jugó limpio por fuera, y quedó por comprobando, sí. Jugó limpio y quedó por fuera. Jugó limpio con una tecnología sofisticada que nadie se esperaba que hubiera que tener. Nadie esperaba que hubiera que tener teléfonos celulares con dispositivos especiales para recibir la información de las credenciales del elector y transmitirlas al Instituto Electoral, y mucho menos nadie esperaba que quienes sí pudieran tener acceso a esa tecnología fueran a jugar sucio consiguiendo credenciales apócrifas. Ciertamente ninguno de los candidatos que están compitiendo hoy para la presidencia de la República proviene de las filas del priismo, y eso es un dato interesante. El candidato que postuló el Partido Revolucionario Institucional, José Antonio Meade, es un personaje que lo mismo trabajó en el gobierno panista de Felipe Calderón, y ahora trabajó en las filas y un poco de tiempo antes al lado del actual presidente Enrique Peña Nieto.
El candidato panista, por su parte, los propios miembros de su partido dicen que arrebató no solo la presidencia del partido, sino la candidatura, motivo que orilló a que Margarita Zavala jugara por la libre. No es una candidata que venga pues de los movimientos ciudadanos, de cualquier signo que estos sean, de derecha o izquierda, sino que más bien es una candidata que se postula por no haber logrado la candidatura dentro de su partido Acción Nacional. Y Andrés Manuel López Obrador, que es un personaje muy conocido por tener tantos años en la lucha por la presidencia de la República y ocupando en algún tiempo la dirigencia del partido de izquierda, que en su momento fuera el centro donde convergían diferentes izquierdas mexicanas, y que ocupó también la gubernatura, o lo que llamamos fue jefe del gobierno de ahora Ciudad de México, antes Distrito Federal. Andrés Manuel López Obrador, personaje que militó en las filas del PRI y que junto con muchos otros priistas en los años 80, en esta diáspora del 88, salieron de este partido para buscar participar de una manera más democrática en el escenario, buscando también pues revertir el proyecto de políticas económicas que fue instalado en México desde hace ya más de 30 años de manera muy puntual. Ahora, profesora Singer. De Salinas de Gortari. Hoy sí. Es eso lo que está en lucha. Es eso lo que está en lucha, porque si revisamos la plataforma de gobierno, la plataforma político-electoral de los candidatos, apartando a Andrés Manuel López Obrador, de eso no hablan más allá de los ataques. En todo caso, quedan aún 3 meses y la gente decidirá si, como expresión popular, deciden escoger esto, o será, como él ha dicho en algunas oportunidades, la última vez que se postule como candidato a presidencia. Lo veremos. En todo caso, así comienza este trayecto de 3 meses de campaña por las generales y sobre todo la presidencial. Muchas gracias, profesora Singer. Un placer y muy buenas noches. A sus órdenes, y ojalá que podamos profundizar a lo largo de estos 3 meses. Habrá mucho que decir y seguramente muchos golpes bajos que estarán reclamando los candidatos desde sus trincheras. Prometidísimo. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muy bien, así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia en clave latinoamericana. De otra nación les vamos a hablar por elecciones presidenciales. Ahí están las imágenes, es Venezuela. Y les presentamos el resultado de la más reciente encuesta de la consultora 3011 sobre el escenario electoral del próximo 20 de mayo. Hay varias preguntas planteadas. Una, por ejemplo, si las elecciones fueran este domingo, ¿por quién votaría? Tendremos la respuesta con su director. También le preguntamos esto: ¿quién puede resolver los problemas económicos del país? También lo vamos a revisar. Hay preguntas en materia económica que profundizamos, que tenemos el análisis al volver en Noticias. Ya venimos. En Noticia Venezuela, en primicia les presentamos los resultados del más reciente estudio de la firma Consultores 3011 sobre las tendencias de opinión de venezolanos y venezolanas de cara a las elecciones presidenciales del 20 de mayo. El informe da cuenta de la disposición democrática y las preferencias políticas en esta nación en medio del asedio mediático y las dificultades económicas. Aquí están las cifras.
7 semanas separan a Venezuela de una de sus citas electorales más apremiantes. En medio de un escenario de polarización, operaciones psicológicas y distorsiones económicas inducidas con fines políticos, el más reciente estudio de la firma Consultores 3011 revela las tendencias de opinión de los venezolanos de cara al próximo 20 de mayo. La investigación, fundamentada en 1.700 entrevistas realizadas en 16 estados del país, revela en primer término el carácter optimista del pueblo venezolano. Ante la pregunta, ¿a su juicio la situación en Venezuela en los próximos 2 años mejorará, seguirá igual o empeorará? 32% de los consultados contestaron que mejorará, 26% opinó que seguirá igual y un 24% dijo que empeorará. A la pregunta, ¿usted cree que en los próximos 2 o 3 años su situación económica personal será mejor o peor? 36.7% respondió que será mejor, 25.2% dijo que será igual y un 20.4% opinó que será peor. En relación con la disposición a participar de la venidera elección presidencial, los venezolanos respondieron afirmativamente. 56.8% aseguró que votará el 20 de mayo, 12.5% dijo que no votará, 10.3% manifestó que es probable que no vote y un 20.4% aseveró que no irá a votar. Ante la pregunta, con la propuesta del presidente Chávez de construir una Venezuela socialista, ¿usted está muy de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo? Las opciones de acuerdo y muy de acuerdo congregaron el 50.5% de las preferencias, mientras la alternativa en desacuerdo y muy en desacuerdo sumaron 29.1%. El estudio también pulsó el alcance de los programas sociales del gobierno venezolano. A la pregunta, ¿usted cree que las misiones y los bonos llegan a la gran mayoría de los venezolanos o solo tienen acceso a ellas los que respaldan al gobierno? 53.9% dijo que la gran mayoría es alcanzada por estos beneficios, 32.5% dijo que son para los seguidores del gobierno y un 13.6% dijo que no lo sabe. Otra interrogante fue, ¿a usted le gustaría que en las elecciones presidenciales del 20 de mayo hubiera un cambio de gobierno o que continuara Nicolás Maduro en la presidencia? 35.9% prefiere que el presidente Maduro sea reelecto, 30.8% opta por un cambio de gobierno, 22.5% dijo depende, mientras que el 10.8% no sabe. Ante la pregunta abierta, si las elecciones presidenciales fuesen el próximo domingo, ¿por cuál candidato usted votaría? 34.7% respondió Nicolás Maduro, 18.5% contestó Henry Falcón, 7.8% dijo Lorenzo Mendoza, 2.6% optó por Javier Bertucci, 3.1% prefirió otras opciones, 24.9% dijo que ninguno y 8.4% no sabe. Al formular la pregunta de forma cerrada, la preferencia por Nicolás Maduro se elevó al 41.8%. Henry Falcón quedó en 27.1%, Javier Bertucci 3.2%, otros 3.2%, ninguno 22.1% y no sabe 3.5%. Finalmente, se consultó a los ciudadanos con independencia de su preferencia qué candidato cree que ganará la elección. 54% estima que ganará Nicolás Maduro, 30.2% Henry Falcón, 3.4% otros, 11.8% no sabe. En Venezuela, el calendario electoral continúa avanzando. Este lunes, la rectora del Consejo Nacional Electoral, Tania D'Amelio, informó que el registro electoral definitivo para las presidenciales y consejos legislativos ya está disponible en el sitio de internet del organismo. Por ello, invitó a los electores a consultar esa fuente para verificar su centro de votación y saber si fueron seleccionados para prestar el servicio electoral. Allí están los resultados, profundizamos en ello, lo analizamos con Germán Campos, director de la encuestadora de la consultora 3011. Hola Germán, bienvenido. Un placer y buenas noches. Gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar este análisis, esta revisión de los datos que acabamos de presentar por lo económico, porque es el contexto de la situación económica que vive Venezuela el que se harán estas elecciones presidenciales. Te veo aquí con las láminas para presentar uno de los puntos más importantes. Había una pregunta abierta cuando se planteaban ustedes a los encuestados. ¿Quién puede resolver los problemas económicos del país? Bueno, fíjate, yo te diría, en primer lugar, ubiquemos el contexto, porque un estudio de opinión es básicamente una fotografía del momento.
Pero una elección, y quizá esto es lo que yo destacaría en primer lugar, no es una fotografía. Una elección es la consecuencia de un proceso político que se ha desarrollado en el tiempo. Y en Venezuela y en América Latina en general, en estos últimos 20 años, ha habido un profundo debate en todos los países de América Latina en términos de contraposición de modelos, ruptura de hegemonías que fueron dominantes en la década de los 80 y los 90, construcción de nuevas mayorías y sobre todo construcción de nuevas identidades. En ese contexto es que hay que ubicar lo electoral, porque si no, lo económico, como tú correctamente señalas, tiende a sobrevalorarse como la variable que explica. Y eso tiene que ver con los modelos más clásicos de la cultura política y de los modelos electorales, donde en la América Latina y en la Venezuela de la década de los 80 y los 90, eso que se llaman los apoyos concretos de un gobierno, pues definían el marco de una elección. En el caso venezolano, en la supuesta alternabilidad entre dos opciones, que eran básicamente Acción Democrática y COPEI, pero que dicha alternabilidad era sobre la base de un mismo proyecto de país. En Venezuela, desde el año 98, y en América Latina, en todo lo que va de este siglo, en casi todos nuestros países, ha habido grandes confrontaciones, búsquedas de nuevos modelos, ha habido el surgimiento de gobiernos y propuestas que en términos globales uno podría hablar de propuestas progresistas, del mundo progresista, con matices desde la izquierda, centro-izquierda, y eso ha generado una ruptura de hegemonías dominantes y la construcción de nuevas identidades políticas. En ese contexto es que hay que entender cómo valoran hoy los ciudadanos, en Venezuela, en Ecuador. Hace rato tú hablabas precisamente de las elecciones en México y le hacías una pregunta bien interesante a mi juicio sobre si el México de hoy sí permitiría lo que en el pasado aparentemente ocurrió y no fue capaz de concretarse, que era la victoria de López Obrador. Todo parece indicar que en el México de hoy eso parece más posible, pero lo parece por todo lo que ha pasado en el contexto latinoamericano. Y en ese sentido es que yo comenzaría con el tema económico en Venezuela. Muy bien. Yo destacaría tres cosas de esos datos que acabamos de ver. La primera, las expectativas de futuro de los venezolanos, tanto con relación al país como con relación a su situación personal, son algo más positivas que negativas, es verdad. Habría también que decir que digamos, hasta el año 2014, 2015, eran mucho más altas en términos positivos, es cierto. Incluso hubo épocas en Venezuela donde llegaron a estar en el 60 y tantos %, es decir, 2 de cada 3 venezolanos pensaba que la situación iba a ser mejor. Hoy solo lo piensa 1 de cada 3 venezolanos. Eso indica, eso refleja sin duda que los venezolanos, a pesar de esa percepción, que sigue siendo algo más positiva que negativa, no dejan de reconocer que estamos frente a una situación económica difícil, compleja. Unos la califican de crisis, otros la califican de circunstancia. Y fíjate, Tatiana, hay una pregunta que hicimos que me parece bien interesante porque explica, a nuestro juicio, algunas de las cosas importantes que tienen que ver con el tema económico. Y es que le preguntamos a los venezolanos cómo veían ellos, frente a dos frases, cuáles eran las causas de la situación económica del país. Permíteme, mientras me ofreces la explicación y nosotros la presentamos en pantalla. Le preguntamos a nosotros, aquí están las dos preguntas. Sí, eran dos frases, ¿no? Frente a la frase A, ¿quién es, si esas dos frases que usted tiene en esa tarjeta, eso se hace con una tarjeta para evitar sesgos, etcétera, ¿cuál de las dos usted diría que explica mejor la causa principal de la situación económica de nuestro país? Y fíjate el resultado. La frase A, las políticas económicas del presidente Nicolás Maduro. La frase B, la guerra y el bloqueo económico al que está sometido nuestro país. La primera, el 38%, y la segunda, el 29%, y ambas el 18%. Eso, que pareciera en principio, dice, bueno, se le asigna mayor responsabilidad a las políticas del gobierno, cierto, pero el 30% tiene que ver con el tema de la crisis y con el tema del bloqueo y la guerra económica. Y el 18% dice que ambas. Eso en el fondo significa que, a diferencia del pasado, y tiene que ver con el desarrollo de una conciencia distinta de la sociedad venezolana, de la construcción de identidades distintas en el caso venezolano, evidentemente al gobierno se le asigna una responsabilidad en términos de la situación económica, pero también una parte importante de los venezolanos piensan que esa responsabilidad tiene que ver con factores externos. Y aquí permíteme hacerte un comentario de nuestros estudios cualitativos. Tiene que ver con la guerra económica. Tiene que ver con la guerra económica, con el bloqueo. ¿Y eso con qué está relacionado? Y eso nos lo dicen con mucha claridad nuestros estudios cualitativos, que es que de alguna manera en el contexto latinoamericano, yo diría mundial, pero en el contexto latinoamericano la política también se ha globalizado y las visiones del ciudadano también se han globalizado.
Y por eso una de las conclusiones que nosotros teníamos en estudios cualitativos recientes es que el destino de Venezuela no solo se define en Venezuela, piensan los ciudadanos, la política se ha globalizado y lo electoral no solo se define con las variables internas. ¿Eso qué quiere decir? Que los ciudadanos, los venezolanos, además de valorar lo económico, también valoran la confrontación de visiones que hay del papel de la región, del papel de la política, del papel del Estado, la construcción de identidades nuevas y, en el fondo, la ruptura con modelos del pasado. Entonces, lo económico explica una parte del tema, pero no explica el comportamiento electoral de los ciudadanos. Entonces, tendríamos, por un lado, unos ciudadanos que son capaces de responsabilizar como parte importante de la situación económica las propias políticas del gobierno, pero que no dejan de reconocer que hay otras variables que tienen que ver con el contexto, con lo que ha representado Venezuela y con lo que significa la ruptura que significó este proceso político venezolano con los modelos hegemónicos dominantes, y que eso ha tenido un precio sobre la sociedad venezolana. Y hoy la conciencia de la sociedad venezolana es capaz de asumirlo y de colocarlo en esa ecuación compleja que significa el comportamiento electoral. A mí a veces me hace cierta gracia cuando escucha uno el análisis de los comportamientos electorales y lo reducen a 2 o 3 indicadores, es decir, a cuál es la aprobación o no del gobierno, a cuál es la aceptación o no de determinado candidato. Si tú lo revisaras solo por esa vía, entenderías probablemente muy poco de lo que hoy ocurre en procesos políticos complejos como en Venezuela, en México muy probablemente y en el resto por de América eso Latina. es que en otras partes de América Latina, pues me atrevería a decir que casi en toda la región no se entiende lo que pasa en Venezuela. Porque lo que ha pasado en Venezuela es, insisto, una ruptura que tuvo sus antecedentes, incluso a partir del 83, con el Viernes Negro, lo colocamos en Venezuela, es decir, la ruptura de una identidad política que constituyó un modelo de país y el surgimiento de otra visión, de intento de construcción de otro modelo de país, en medio de dificultades, contradicciones, sin duda, y eso así lo valoran también los ciudadanos, pero eso no significa que no sean capaces de valorar lo electoral más allá del contexto de la coyuntura. Y por eso, una de las que tú presentabas, de los datos que presentamos ahí, por ejemplo, cómo ven los ciudadanos el tema de las misiones y cómo ven los ciudadanos el tema de los bonos, es decir, cómo ven los ciudadanos esas políticas, podríamos llamarlo incluso asistenciales, que tienen que ver con el contexto, ¿quiénes se favorecen de ellas? Bueno, resulta que más de la mitad de los venezolanos piensan que todos los venezolanos se pueden beneficiar de ellas. Eso quiere decir que hay venezolanos que seguramente valoran negativamente la gestión del gobierno, que a lo mejor hasta lo responsabilizan más al gobierno que a otros factores de la crisis, pero sin embargo no dejan de reconocer que el gobierno se está ocupando en este contexto de esos mismos ciudadanos. Y cuando tú, que me empezabas por ahí también, le preguntas a los venezolanos en una pregunta cerrada, en términos de quiénes de las opciones que están presentes, el presidente Nicolás Maduro, que va a la reelección, Henry Falcón, que es un candidato de la oposición, o otro candidato, ¿cuál de ellos está en mejores condiciones de resolver los problemas del país? El 41% dice que el presidente Nicolás Maduro y el 28% dice que Henry Falcón. Es decir, eso hay que leerlo en su conjunto y no leer solo el dato puntual, porque si leemos el dato puntual no estamos entendiendo el contexto en el que se está desarrollando, en el que se ha desarrollado el proceso político venezolano y en el que se está dando de manera particular este proceso electoral, que además tiene enormes particularidades. El año pasado fue un año muy conflictivo para la sociedad venezolana y sin embargo se encontró un mecanismo que logró restablecer de alguna manera la paz en la sociedad venezolana, y luego ha habido unos procesos electorales, la constituyente, la elección de gobernadores, la elección de alcaldes, que ha significado un reacomodo de las fuerzas políticas y de alguna manera ha significado que los factores que respaldan al gobierno se lograron volver a cohesionar en torno a una propuesta en medio de contradicciones y dificultades, y es que los cambios sociales no son sino de esa manera. Claro, estás utilizando una palabra que allí va la pregunta que también encontramos en este resultado de esta investigación, que plantea una contradicción. Cuando la pregunta se hace con respecto a quién cree usted que será el próximo presidente, dicen el presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, hay otra, en otro momento también, donde se dice si está completamente de acuerdo con la política del presidente Nicolás Maduro, también hay una disminución. Así que no es totalmente proporcional un asunto con el otro. No, por supuesto que no, porque es un complejo multivariable, como usted decía, y porque es como si uno se imaginara que en la mente de los ciudadanos ingresan
montones de percepciones, valoraciones, visiones de país, visiones de lo que ha sido este proceso y lo que era el pasado, visiones de lo que son las búsquedas hacia adelante y sobre todo se ha incorporado mucho el tema internacional. Cuando decimos que la política se ha globalizado, lo electoral también se ha globalizado. Es decir, hoy un ciudadano venezolano está mucho más pendiente que lo que estaba hace 15 o 20 años de cuáles son los procesos que ha habido en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, cuáles han sido las consecuencias, por ejemplo, de los cambios que ha habido en Argentina o del cambio de gobierno o en Brasil, y eso significa que incorpora más elementos en términos de su decisión, mucho más allá de las circunstancias que puede valorar como complejas, complicadas en su mundo económico actual, en la situación puntual del país, pero eso no significa que haya roto con el intento de lo que ha significado en Venezuela y en otros países la construcción de un modelo alternativo. Y fíjate, hay una que colocamos con toda intención porque tiene explícitamente un sesgo. Lo interesante cuando uno hace un estudio de opinión no es que las preguntas tengan sesgo, sino que uno sea explícito en el sesgo y luego la interprete a partir del sesgo. Nosotros tenemos un histórico desde el año 2005 con relación a cómo los venezolanos han ido valorando la propuesta del presidente Chávez de 2005 de construir un modelo socialista. Eso alcanzó valores que rozaron el 55, el 56, 57%. Y aquí lo volvemos a preguntar, incluso como la propuesta del presidente Chávez, porque en Venezuela, quien rompió con, digamos, con el histórico rechazo, o solamente el 15, 18% de los venezolanos que eran capaces. Luego podemos discutir qué significa el socialismo, y ese es otro debate, por supuesto. Fue el presidente Chávez a partir de 2005. Y hoy, en la Venezuela de hoy, el 50% de los venezolanos dice seguir estando de acuerdo con la construcción de un modelo socialista como lo propuso el presidente Chávez. Bueno, eso es un elemento que tiene que ver nuevamente con el cambio de conciencia de una sociedad y con que para la sociedad venezolana, para un grupo importante de venezolanos, hasta ahora expresan que ese elemento sigue siendo clave a la hora de tomar una decisión electoral. Con eso te despido, lamentablemente se nos acaba Muy el tiempo, porque quedan muchas preguntas por plantear y profundizar, serán una próxima oportunidad. Seguro. Pero te despido con lo siguiente. Resulta, cuando te escucho, maravilloso pensar que un pueblo calificado políticamente es el que se va a las urnas. En otras naciones hubiesen querido tener un pueblo tan calificado políticamente para ir a las urnas y escoger a quienes manejen las políticas del país. Tú sabes que una de las cosas, y con esto concluyo, Tatiana, que yo he insistido mucho desde hace varios años, es que si algo le ha pasado al pensamiento conservador latinoamericano y particularmente venezolano, es que históricamente ha sentido un cierto desprecio por el desarrollo de la conciencia de las sociedades. Y en Venezuela y en América Latina, de los últimos 15 años, si algo ha ocurrido, es un cambio fundamental o una ruptura en la conciencia de la sociedad latinoamericana y venezolana, y eso significa que la política y las decisiones electorales hoy se toman en un contexto más complejo y con una, podríamos decirlo así, con una mira estratégica mucho más larga que en la Venezuela de los 90 y los 80. Tengo una frase más, una línea más por preguntarte, que no quiero dejar de hacerlo, brevemente te lo quiero pedir. La intención de voto, aquí está. La pregunta abierta. La pregunta abierta. Intención de voto. Si las elecciones presidenciales fuesen el próximo domingo, ¿por cuál candidato usted votaría? Nicolás Maduro, 34,7%, Henry Falcón, de la oposición 18,5%, Lorenzo Mendoza 7,8%, Javier Bertucci 2,6%, otros 3,1%, ninguno 24,9%. ¿Cómo explicar esto? 34% por el presidente Nicolás Maduro, pero en segundo lugar aparece es ninguno. Bueno, ¿qué tiene que ver la oposición? Tiene varias lecturas. Aquí? La primera es que evidentemente quienes no expresan una intención de voto por el presidente Maduro no encuentran un liderazgo que logre articular ese no votar por el presidente Maduro. Y se van básicamente ese 24% a ninguno, que en el fondo, Tatiana, ese gran porcentaje de venezolanos terminará no votando, porque no encuentra, independientemente de su deseo de que crea de que hay que cambiar el gobierno, no encuentra un liderazgo que sea capaz de expresarlo y representarlo. Esa es la razón. Y estamos hablando directamente de la oposición. Correcto. Muchas gracias. Te devuelvo tus láminas, Germán. Un placer. Muchas gracias. Mío, Tatiana. Buenas noches. Hasta luego, muchas gracias. Muy bien, y desde este lado del estudio nos vamos a una segunda última pausa en esta emisión de Noticias. Lo ven ustedes en Clave Latinoamericana y nos queda un tema más por compartir con ustedes, por analizar, y es Colombia.
De cara a las presidenciales del próximo 27 de mayo se reconfigura el panorama político de esta nación. El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, nos aproxima a esa realidad con datos que van más allá de la visión mediática. Tenemos información, tenemos el análisis al volver en el Noticias. Noticia Colombia, a menos de 2 meses para la contienda electoral presidencial, nuevos sondeos de opinión van reconfigurándose en el entorno de menos candidatos luego de las primarias del 11 de marzo. Con el segundo estudio del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, vamos a revisar cómo ha sido la tendencia de los candidatos entre febrero y marzo. De acuerdo al trabajo comparativo llevado a cabo por la CELAC, desarrollado antes de las elecciones legislativas, esta sería la variación en intención de voto para las presidenciales Colombia 2018. Gustavo Petro, quien tenía en febrero un 17.6%, en marzo subió a 22.9%. Iván Duque para febrero contaba con el 12%, también subió en marzo a 18%. Además, al sumársele el 5% de los votos de Marta Lucía Ramírez y el 1.6% de Alejandro Ordóñez, Duque alcanzaría un total de 24.6%. En cuanto a Sergio Fajardo, en febrero tenía 22%, pero bajó en marzo al 17.6%. Germán Vargas Lleras también descendió. En febrero tenía 12.7%, bajando en marzo al 10.6%. A Humberto de la Calle le sucedió lo mismo. En febrero 6.4%, marzo 5.6%, mientras que Piedad Córdoba se mantuvo igual febrero y marzo con el 4.4%. A la pregunta ¿quién va a ganar las presidenciales?, los porcentajes son los siguientes. Gustavo Petro tenía en febrero el 13%, incrementó su preferencia en marzo al subir al 28.1%. Iván Duque, quien tenía en febrero 9.5%, subió en marzo al 18%. Y el otro candidato sería Germán Vargas Lleras. En febrero contaba con el 24.9%, pero en marzo cayó al 16.6%. De acuerdo a este estudio, el porcentaje de indecisos para las presidenciales descendió entre los meses de febrero y marzo. ¿Y de qué manera se percibe ya este proceso de campaña presidencial en Colombia, en Bogotá, en particular la capital? De esto conversamos con José Manuel Jiménez. Hola José, buenas noches, adelante. Tatiana, televidentes, buenas noches. Efectivamente, ya la carrera electoral para la primera vuelta de elecciones, que está a 55 días, exactamente el 27 de mayo, empieza a tomar forma entre los colombianos, entre el ciudadano del común, del día a día. Ya el tema electoral empieza a dar giros y a dar conversaciones en diferentes espacios, en cafeterías, en restaurantes, en bares, hablando sobre los diferentes candidatos para esta elección presidencial. Temas fundamentales: la corrupción, la salud, la educación y la seguridad. Temas que no están dentro del panorama general de los ciudadanos. El tema del proceso de paz y el tema de garantías a líderes sociales. Al igual pasa con los candidatos presidenciales. Ha bajado el tono de agresiones entre los mismos. Ellos manejan el tema económico, está tomando bastante fuerza entre los candidatos, también el tema de seguridad, pero referido al tema de seguridad en las ciudades. En diferentes ciudades del país se ha disparado la inseguridad, como en Bogotá, en Medellín o en Cali. También se habla del tema de salud, los candidatos, y obviamente el tema referente al proceso de paz con las FARC y al diálogo con el ELN, ausente en las diferentes intervenciones públicas de los candidatos.
También esta semana ha empezado fuerte con diferentes eventos de los mismos candidatos en diferentes foros regionales, en diferentes ciudades. Es decir, ya el ambiente va tomando calor, va tomando forma para la primera vuelta presidencial del 27 de mayo, en donde los colombianos decidirán entre dos opciones: seguir en la política de una guerra continuada, del conflicto armado, o de un gobierno de transición que logre asentar las bases de los acuerdos con las FARC y continuar con el diálogo con la guerrilla del ELN que se lleva en la ciudad de Quito, Tatiana. En manos del pueblo colombiano está este futuro. Hay que ver los hechos que están a su alrededor. De eso lo analizamos de inmediato. Gracias, José. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Los encargados de realizar esta encuesta es CELAC. Se encuentran en Argentina. Uno de ellos conversamos para profundizar sobre todo las conclusiones del estudio. Leandro Caruso, coordinador del área de opinión pública de CELAC. Hola, Leandro, buenas noches. Buenas noches, Tatiana, ¿cómo estás? Muchas gracias. De una vez al grano, con respecto a las conclusiones, ya hemos presentado parte del panorama que ustedes han presentado a manera de resultado de esta investigación. Algo muy interesante, de hecho, es así como ustedes lo han dicho, se ha decantado acerca de dos figuras, una desde la extrema derecha para la candidatura presidencial, como es Iván Duque, otra desde la izquierda, sobre la que se aspira a que haya un consenso, que es Gustavo Petro. ¿De qué dependería? ¿Qué dicen las encuestas con respecto a ese posible consenso, Leandro? A ver, nosotros hemos tenido la oportunidad de realizar ya 2 estudios en Colombia a partir de una muestra nacional representativa de todo el censo electoral, y hemos efectivamente encontrado como tendencia en el último mes, si uno compara los datos de febrero con los de marzo, que era lo que se hacían referencia recién en el informe, efectivamente una situación al día de hoy en la que Iván Duque, el elegido del expresidente Uribe y ratificado en la consulta del 11 de marzo, tiende a posicionarse junto a Gustavo Petro como los dos candidatos con mayores chances de llegar a la segunda vuelta. Esto resulta interesante en un país como Colombia, porque efectivamente se trata de dos candidaturas que expresan perfiles políticos e ideológicos bien diferentes, como tú decías. Nosotros consultamos en nuestra investigación cuál era la orientación político-ideológica de los votantes, y al hacer el análisis de a quienes respaldan, quienes se autodefinen en cada una de las categorías políticas, confirmamos efectivamente que Iván Duque es el candidato que concentra la casi totalidad de los votos de quienes se identifican como uribistas, pero también recibe buena parte de los votos de quienes se consideran conservadores y de derecha, mientras que Gustavo Petro recibe el respaldo de buena parte de quienes se consideran progresistas y de izquierda. Lo interesante de la situación es que efectivamente uno podría construir la hipótesis de que estamos yendo hacia un escenario de polarización, porque efectivamente los otros candidatos están en tendencia decreciente. Tal es el caso de Sergio Fajardo, el exgobernador de Antioquia, que en el mes de febrero tenía incluso cierta ventaja sobre los otros dos candidatos, pero ha decrecido al tercer lugar, teniendo hoy aproximadamente 17% de intención de voto. Y lo mismo ocurre, como se mencionaba antes, el ex vicepresidente de Santos, Germán Bajalleras. En la medida que todavía hay otros candidatos con intención de voto no menor, como es el caso del 17% de Fajardo, el 10% de Bajalleras, a lo que uno debería agregar el 5, casi 6% Humberto de la Calle, más del 4% de Unidad Córdoba, etcétera, etcétera, no podemos afirmar efectivamente que estamos en un escenario de polarización, porque los dos principales candidatos concentran hoy poco más del 50%. La hipótesis es que efectivamente esto podría darse, y en la medida que esto suceda, efectivamente los votos de Sergio Fajardo, es interesante cuál sería su comportamiento, porque el perfil del exalcalde de Medellín, de Sergio Fajardo, entre sus votantes tiene personas de clivajes políticos bien diferentes. Es una persona que tiene una imagen aceptable, favorable en distintos segmentos sociales y políticos, pero que si el escenario en Colombia se polariza, él alimentaría el volumen electoral tanto de Petro como de Duque, de manera que es una incógnita en favor de cuál de los dos se inclinarían en mayor medida.
Lo mismo ocurriría con Vargas Lleras, que en la medida de que Iván Duque se fortalece como el principal candidato de la derecha, como bien tú dices, efectivamente Germán Vargas Lleras tendrá dificultades para aumentar e incluso quizás mantener su actual caudal electoral. Y esto sucede a 2 meses prácticamente de la primera vuelta presidencial. En Colombia decimos primera vuelta porque históricamente nunca se ha registrado un presidente en primera vuelta, siempre pasa segunda, pero en todo caso veremos qué sucede el próximo 27 de mayo. Leandro, lamentablemente se nos acaba el tiempo, debemos despedirte. Lo cierto es que profundizamos en el asunto y ahí está esta conclusión. Aún si no se ha polarizado, lo que viene en todo caso en reconfiguración política electoral es muy interesante en Colombia. Muy buenas noches. Buenas noches y a disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias también a ustedes. El tiempo sí que pasa rápido. Lamentablemente debemos despedir, tantas preguntas que quedan para nuestros invitados. En todo caso, son procesos electorales que vienen en camino y que mantenemos aquí analizando en esta emisión de Noticia. Cerramos así nuestra pantalla tradicional. Otro tema fue noticia. Con eso lo dejamos. Hasta mañana.